En el corazón de la campiña inglesa, en un pueblito llamado Borley, se alzaba una imponente casa victoriana, Borley Rectory. Esta casa, ahora en ruinas, se ganó una reputación siniestra durante el siglo XX. Conocida como la casa más embrujada de Inglaterra, Borley Rectory ha fascinado e inquietado a generaciones con sus historias de fantasmas, ruidos extraños y una atmósfera llena de misterio. Sus paredes parecían susurrar los ecos de un pasado oscuro, atrayendo a investigadores y curiosos. La leyenda de Borley Rectory se ha tejido con la historia y lo sobrenatural. Construida en 1862, la casa fue testigo de eventos inexplicables que comenzaron a crear su fama de lugar con actividad paranormal. Apariciones fantasmales, ruidos aterradores. La casa parecía estar llena de una energía inexplicable que inquietaba a sus habitantes y llamaba la atención del mundo. Las historias de Borley Rectory se extendieron más allá del pequeño pueblo, llegando a ser tema de libros, documentales y películas. La casa se convirtió en un imán para los que estudian lo paranormal, buscando respuestas en los susurros del pasado. Aunque un incendio la destruyó en 1939, el legado de Borley Rectory perdura, manteniendo viva la fascinación por lo desconocido y la posibilidad de que existan fuerzas que no podemos entender. La historia de Borley Rectory se mezcla con la historia del pueblo de Borley desde sus inicios. Este pequeño y pintoresco pueblo inglés ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos, pero ninguno tan intrigante como los que rodean a la famosa rectoría. La construcción de la casa en 1862 ya venía con rumores de sucesos extraños. Desde el primer ladrillo colocado, los trabajadores y vecinos hablaban de ruidos inexplicables y sombras fugaces. Se decía que la casa estaba construida sobre un antiguo monasterio benedictino, y que las ruinas de este monasterio albergaban los espíritus de monjes atrapados entre este mundo y el otro. Las leyendas locales hablaban de túneles secretos y criptas olvidadas bajo la rectoría. Estos rumores, alimentados por la superstición, crearon un aura de misterio alrededor de la casa desde el principio. La niebla que a menudo envolvía la rectoría solo añadía a su atmósfera inquietante. Un evento que aumentó la reputación de la casa fue la supuesta aparición de una monja fantasma en los jardines de la rectoría. Esta figura espectral se convirtió en el centro de muchas historias de miedo contadas por los lugareños. Se decía que la monja, vestida de negro, vagaba por los jardines y se asomaba a las ventanas, como buscando algo o a alguien. Su presencia era tan fuerte que muchos afirmaban sentir un escalofrío al pasar cerca de las ventanas. Esta aparición se convirtió en una de las historias más populares de Borley Rectory, y se decía que estaba relacionada con una tragedia romántica del pasado. La historia de amor prohibido entre la monja y el monje resonaba profundamente en la imaginación de todos. Según la leyenda, una joven monja del antiguo monasterio se enamoró de un monje de otra orden. Su amor era tan intenso como imposible, y su deseo de estar juntos los llevó a tomar decisiones desesperadas. Su amor prohibido los llevó a intentar escapar juntos, pero fueron descubiertos y castigados. La monja fue condenada a vivir el resto de sus días en reclusión, y el monje fue enviado lejos, sellando su trágico destino. Mientras la casa cambiaba de dueños con el paso de los años, las historias de eventos inusuales continuaban. Cada nuevo residente traía consigo nuevas historias de encuentros sobrenaturales y experiencias inexplicables. Los residentes decían escuchar pasos en los pasillos vacíos, objetos que se movían solos y susurros en la oscuridad. Las noches en Borley Rectory estaban llenas de sonidos que no tenían explicación lógica. Algunos incluso afirmaban haber visto fantasmas, figuras sombrías que desaparecían rápidamente. Estas apariciones eran tan fugaces como aterradoras, dejando a los testigos con más preguntas que respuestas. Estos relatos, contados de generación en generación, contribuyeron a la reputación de Borley Rectory como un lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujaba. Las historias de Borley Rectory se convirtieron en leyendas que perduran hasta el día de hoy, manteniendo vivo el misterio y la fascinación por este enigmático lugar. A medida que avanzaba el siglo XX, los sucesos en Borley Rectory se volvieron más conocidos y temidos. Los susurros en la oscuridad parecían intensificarse, manifestándose en eventos inexplicables que asustaban a los habitantes.
Los ruidos eran constantes, pasos en la noche, golpes en las paredes, el sonido de muebles arrastrándose por el suelo. Los objetos se movían sin razón aparente, y las puertas se abrían y cerraban solas. La atmósfera se volvía pesada, cargada de una energía invisible que daba escalofríos. Una de las historias más inquietantes de este período viene de la familia Smith, quienes vivieron en la rectoría a principios del siglo XX. El reverendo Smith y su esposa experimentaron fenómenos inexplicables que los convencieron de que la casa estaba embrujada. La señora Smith decía haber visto un fantasma varias veces, una figura alta y oscura que la observaba desde las sombras. También encontró mensajes escritos en las paredes, como si alguien intentara comunicarse con ellos. A pesar del miedo, los Smith no quisieron irse de la casa. El reverendo Smith, un hombre de fe, creía que debía enfrentar las fuerzas oscuras de la rectoría. Intentó bendecir la casa y realizar exorcismos, pero sus esfuerzos solo intensificaron la actividad paranormal. Los ruidos se hicieron más fuertes, las apariciones más frecuentes. La casa se había convertido en un campo de batalla entre lo sobrenatural y la fe. Entre las muchas historias de fantasmas de Borley Rectory, la aparición de la monja fantasma es quizás la más famosa. Este lugar, conocido como uno de los más embrujados de Inglaterra, ha sido el escenario de numerosos relatos de apariciones y fenómenos inexplicables. Descrita como una figura alta y espectral con un hábito negro, se decía que la monja vagaba por los terrenos de la rectoría y se asomaba a las ventanas, especialmente durante las noches de luna llena, cuando su presencia parecía más intensa y palpable. Su rostro pálido y triste, apenas visible bajo la capucha, transmitía una sensación de melancolía que afectaba profundamente a quienes la veían. Algunos testigos afirmaron sentir una profunda tristeza emanando de la aparición, como si la monja estuviera tratando de comunicar su dolor y sufrimiento a los vivos. Como si la monja estuviera atrapada en un ciclo de dolor y arrepentimiento, su figura espectral parecía buscar algo o alguien, tal vez una redención que nunca llegaría. La leyenda de la monja fantasma está ligada a la historia del antiguo monasterio que se decía que estaba en los terrenos de Borley Rectory. Este monasterio, ahora en ruinas, fue testigo de muchos eventos trágicos y misteriosos. Según la leyenda, una joven monja se enamoró de un monje de otro monasterio. Su amor, aunque puro, estaba prohibido por sus votos religiosos, lo que añadía una capa de tragedia a su historia. Su amor estaba prohibido por sus votos religiosos, y la pareja se veía en secreto, encontrando consuelo en los breves momentos que podían pasar juntos. La pareja se veía en secreto, escondiéndose en los rincones oscuros del monasterio, lejos de las miradas inquisitivas de los demás. Sin embargo, su romance fue descubierto, y ambos fueron castigados severamente. El monje fue enviado a un monasterio lejano, mientras que la monja enfrentó un destino mucho más cruel. Se decía que la monja había sido emparedada viva dentro del monasterio, una práctica brutal destinada a castigar y silenciar a aquellos que rompían sus votos. Condenada a vagar por los terrenos como un alma en pena, su espíritu no encontró descanso, y su figura espectral continuó apareciendo a lo largo de los siglos. La monja fantasma no era la única aparición en Borley Rectory. Este lugar, con su atmósfera cargada de misterio, albergaba muchas otras entidades espectrales. Residentes y visitantes también dijeron haber visto otras figuras fantasmales, cada una con su propia historia trágica y misteriosa. Entre ellas, se encontraba un cochero sin cabeza que conducía un carruaje espectral por el camino de entrada, una visión que aterrorizaba a quienes tenían la desgracia de presenciarla. También se decía que una joven, posiblemente la hija de un antiguo residente que había muerto en un accidente, aparecía en los pasillos, su espíritu buscando algo perdido. Las apariciones parecían ser más frecuentes en ciertos lugares de la casa, como el pasillo principal, la sala de estar y el dormitorio principal, donde se decía que la actividad paranormal era más intensa y constante. En estos lugares, los visitantes a menudo reportaban sentir una presencia extraña, ver luces inexplicables y escuchar susurros que parecían venir de otro mundo, haciendo de Borley Rectory un lugar verdaderamente aterrador y fascinante. La reputación de Borley Rectory, como la casa más embrujada de Inglaterra, llegó a su punto máximo en la década de 1930, atrayendo la atención de curiosos y escépticos por igual.
Este interés creciente llamó la atención de investigadores paranormales de todo el país, quienes se sintieron atraídos por los relatos de fenómenos inexplicables y apariciones fantasmales. Uno de los más famosos que se atrevió a investigar los misterios de la rectoría fue Harry Price, un investigador psíquico conocido por sus investigaciones en casas embrujadas y fenómenos inexplicables. Price, con su enfoque meticuloso y su pasión por lo desconocido, se convirtió en una figura central en el estudio de lo paranormal. Price llegó a Borley Rectory en 1929, con la esperanza de entender los extraños sucesos de la casa. Su llegada marcó el inicio de una de las investigaciones paranormales más detalladas y prolongadas de la época. Price pasó varios años investigando Borley Rectory, utilizando diferentes métodos para documentar la actividad paranormal. Su dedicación y persistencia lo llevaron a pasar noches enteras en la casa, registrando cada sonido y movimiento sospechoso. Instaló cámaras en la casa, con la esperanza de capturar imágenes de los fantasmas. Estas cámaras, aunque rudimentarias comparadas con la tecnología moderna, fueron pioneras en el intento de capturar evidencia visual de lo paranormal. También organizó sesiones de espiritismo, con la esperanza de contactar con los espíritus de la rectoría. Estas sesiones, a menudo realizadas en la oscuridad total, buscaban establecer una comunicación directa con las entidades que se creía habitaban la casa. Sus investigaciones lo llevaron a creer que Borley Rectory era un verdadero epicentro de actividad paranormal, un lugar donde las leyes de la física parecían no aplicarse, y que la casa estaba habitada por múltiples entidades espirituales. Estas entidades, según Price, variaban en naturaleza y propósito, desde espíritus benignos hasta presencias más inquietantes. Uno de los descubrimientos más intrigantes de Price fue una serie de mensajes garabateados en las paredes de la rectoría. Estos mensajes, apareciendo de la nada, parecían ser intentos desesperados de comunicación. Los mensajes, escritos con una letra infantil, parecían provenir de una entidad llamada Marie. Esta entidad, según las investigaciones de Price, tenía una historia trágica vinculada a la rectoría. Price creía que Marie era el espíritu de una joven que había muerto en la rectoría hacía muchos años, posiblemente víctima de circunstancias trágicas y misteriosas, y que estaba tratando de comunicarse. Estos intentos de comunicación, aunque inquietantes, ofrecían una ventana al pasado y a los eventos que habían dejado una marca indeleble en la casa. Los mensajes de Marie se convirtieron en una parte integral de la leyenda de Borley Rectory, capturando la imaginación de todos los que escuchaban su historia, añadiendo una capa adicional de misterio a la ya inquietante historia de la casa. La rectoría de Borley, con sus secretos y sus sombras, sigue siendo un enigma que fascina a investigadores y entusiastas de lo paranormal hasta el día de hoy.